ocasiona la destrucción sobre la tierra? ¿Es Dios el que destruye? ¿Es Satanás quien destruye? ¿Son los hombres que destruyen? Estas preguntas vamos a tratar de responderlas hoy en este programa. Mis amigos y amigas, bienvenidos todos a nuestro programa Reflexiones Espirituales, que se transmite por este tu canal Adceptive. Vamos a reflexionar hoy acerca de un tema muy importante que he extraído de este libro, Eventos de los Últimos Días. Vamos a ver qué podemos aprender nosotros hoy de este libro. Bien, mis amados, pero antes quiero invitarles a orar. Vamos a conversar un momento con nuestro Dios para que podamos recibir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito y amante Consolador, gracias por ser nuestro director, nuestro dirigente en la obra actualmente. Gracias por convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Glorifícate sobre nosotros hoy, querido Dios. En tu nombre, bendito y amante Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Gloria a ti, Señor. Muy bien, mi amado. Vamos a abrir el libro Evento de los Últimos Días para ver qué podemos aprender hoy. Mira cómo dice la página 247. Nos dice de la siguiente manera: a veces los santos ángeles ejercen poder destructivo. Interesante. A veces los ángeles buenos ejercen poder destructivo. Mira cómo dice el párrafo. Los juicios de Dios fueron suscitados contra Jericó. Era un baluarte, pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para conducir los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Ángeles de Dios asieron los masivos muros y los derribaron. Interesante, aquí vemos al capitán de las huestes del cielo. ¿Quién es el capitán de las huestes celestiales? Miguel, mi amado. Miguel es el capitán, es el arcángel, recordando que el término arcángel significa jefe de los ejércitos celestiales. Así que ese título que ostenta Cristo mismo antes de encarnar y después de encarnar, sigue utilizando ese título, porque Miguel es el libertador de su pueblo, el protector de su pueblo. De manera que el mismo Miguel, acompañado de sus huestes celestiales, destruyó a la ciudad de Jericó, recordando aquella ocasión cuando el pueblo de Israel subía desde Egipto hacia Canaán en una de sus guerras para apoderarse de aquellos territorios que Jehová Dios había prometido a Abraham. Se enfrentó contra el rey de Jericó y rodeó aquella ciudad por varios días, y los muros cayeron como acción directa de Miguel y sus ángeles. Recordando, mis amados, los últimos eventos que se están sucediendo sobre la tierra, en diferentes lugares, las inundaciones, lluvias torrentosas, tormentas, huracanes. ¿Quién está produciendo eso? ¿Será Dios? ¿Será la mano del hombre? ¿Será Satanás? ¿Serán los juicios divinos que están cayendo sobre la tierra?
o será una combinación de todos? Mis amados, debemos hacernos esas preguntas. Sigue diciendo el párrafo del libro Evento de los Últimos Días. Bajo las órdenes de Dios. ¿Quién es Dios? Las tres divinas personas. Bajo las órdenes de las tres divinas personas, los ángeles son poderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. Sí, podemos decir que allí se presentó Miguel nuevamente ante el ejército asirio y destruyó a 185,000 hombres. También encontramos ese párrafo en el libro Deseado de todas las gentes. Hay algo que me llama mucho la atención, allí en la página 650. La gente dice, hablando cuando ocurre algún desastre o alguna calamidad X, la gente dice, Dios permitió. Sí, es cierto, Dios algunas veces permite. ¿Qué significa eso de permitir? Se cruza de brazos y no interviene en esa situación, no interviene, eso es permitir. Pero hay otras ocasiones donde Dios mismo actúa directamente sobre la humanidad, y cuando Él actúa se denomina juicios divinos. Él no se está cruzando de brazos para que venga otro y lo haga, lo está haciendo la deidad misma, Dios mismo. Y en este caso, el mismo Cristo, el mismo Verbo no encarnado en aquellas dos ocasiones, intervino junto con sus ángeles para destruir a sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? En este caso eran los asirios, que era una agencia satánica perseguidora de su pueblo. Así también allá en Jericó. Jericó era una agencia perseguidora, era una agencia sostenida por Satanás. La idolatría era el culto entre los habitantes de Jericó y su rey. Era un pueblo en rebelión abierta contra Jehová. Había tenido esa población, esa nación o ese pueblo, había tenido 300 años de gracia para que se arrepintiera de sus pecados, para que reconociera al Dios del cielo, a Jehová, como el verdadero Dios y viviera de acuerdo a sus leyes. Pero esta nación se mantuvo en rebelión durante todo ese lapso de tiempo y ocasionó los juicios, que los juicios de Dios cayeran sobre ellos. El mismo ángel que había bajado de los atrios celestiales para librar a Pedro, había sido mensajero de ira y juicio contra Herodes, aquel ángel que liberó a Pedro cuando estuvo en la cárcel. Recordamos esa escena allí del libro de Hechos de los Apóstoles. Y Pedro fue liberado aquella noche y tocó la puerta y le abrió aquella muchacha que se llamaba Rodas. Sí, y todo el mundo se asombró. Todos los que estaban en esa casa estaban orando por la liberación de Pedro, y esa oración fue recibida y contestada. El ángel de Jehová entró a la cárcel y liberó a Pedro. Entonces nos está diciendo que ese mismo ángel que fue instrumento de liberación en una ocasión, se convirtió en un agente destructivo contra Herodes. Sí, nos sigue diciendo el párrafo, el ángel hirió a Pedro para despertarlo de su sueño. Esta palabra que lo hirió significa que lo sacudió para que Pedro se despertara de su sueño. Pero fue con un golpe diferente como hirió al perverso rey. Quiere decir que los ángeles tienen diferente toque cuando van a ejecutar una acción.
El toque con que el ángel hirió a Pedro era muy diferente al toque con que fue herido Herodes, pero fue con un golpe diferente como hirió al perverso rey, humillando su orgullo y haciendo caer sobre él el castigo del Todopoderoso. Herodes murió en gran agonía mental y corporal bajo el justo castigo de Dios. Sí, Herodes había desconocido la autoridad de Cristo, había desconocido la autoridad de Jehová y se erigió él mismo como Dios en el pueblo de Jehová y fue herido mortalmente en ese día. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios. ¿Qué tal? Un solo ángel hirió a todos los primogénitos en el imperio egipcio y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Y aquí tenemos las dos escenas. Los ángeles buenos ante la orden de la deidad actúan para destruir a sus enemigos, a nuestros enemigos, pero también los ángeles malos, cuando entran en acción para destruir, Dios se lo permite. Allí es lo que decíamos anteriormente. Dios, la deidad, se cruza de brazos y deja que los ángeles malos destruyan. No se interpone. Debemos recordar, amados, que cuando hay juicios sobre la tierra, algunas veces oramos para que los juicios se detengan. Pero es que la humanidad está en rebelión abierta contra Dios. La humanidad no quiere tener nada que ver con Dios, con Jehová, con Cristo. No quiere atender al llamado del Espíritu Santo. Y entonces los juicios se presentan. Unos son directamente de Dios y otros provienen de Satanás, porque Satanás no ha destruido a este mundo porque Dios se lo ha prohibido, porque Dios se ha atravesado en su medio. Pero cuando la humanidad colma su copa de iniquidad, entonces Dios se retira y deja que Satanás haga lo que quiera. ¿Cuál es el objeto segundo que persigue Dios en este caso? Que el hombre en rebelión alce sus ojos al cielo pidiendo perdón y reaccionando en función de su salvación. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Cristo quiere. Cristo quiere que el hombre clame en función de su salvación, no que el hombre clame en función de su confort. No, Dios no quiere eso. Pero como el hombre está en rebelión, el hombre no quiere saber de salvación, el hombre no quiere saber de los 10 mandamientos, entonces Dios los entrega a las manos de Satanás, por así decirlo. Como dijo San Pablo, lo entrega a la sinagoga de Satanás. Entregarlo a la sinagoga de Satanás significa que Dios no va a interponerse en las decisiones que el hombre en rebelión ha tomado, y su decisión es de mantenerse en rebelión. Dios no lo va a proteger. Sí, amado, debemos reflexionar sobre lo que está pasando en estos momentos en España con las inundaciones. Miles de gente han muerto por esta situación natural, pero esta situación, repito, ¿es una acción divina o es una acción del hombre? Recordando
que las naciones tienen un dispositivo llamado HAARP, con el cual pueden jugar con el clima. Sí, y esos hombres responden es a los intereses satánicos, son dirigidos por los ángeles satánicos. Sí, entonces los hombres en rebelión y Satanás están confabulados para destruirse a sí mismo. Dios no interviene en esta destrucción porque el hombre mismo ha decidido su destrucción. Y así como en España está sucediendo en otros lugares del mundo, cuando Dios se lo permita, los ángeles malos entran a destruir a la humanidad. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Repito, hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Sí, amado, el mundo va rumbo a su derrotero. No debemos orar para que Dios detenga los juicios, porque si los juicios se detienen, ¿cuándo Cristo va a volver a la tierra, amado? Sí. No podemos hacer lo mismo que hicieron los cristianos en la iglesia de Tesalónica. Orar para que el imperio romano se mantuviera. Orar para que no apareciera el hombre de pecado. Eso es pecado. Que no se cumpla la voluntad de Dios sobre esta humanidad. Cristo tiene que venir. El mundo tiene que terminarse. El pecado debe desaparecer. Debe cumplirse el plan de la redención o la fase del plan de la redención que corresponde para esta etapa. Los juicios de Dios en forma de primicias ya están cayendo sobre la tierra. Y dejar que los hombres se destruyan a sí mismos forma parte de los juicios divinos. Sí, amado. Entonces, oremos para que la gente se arrepienta de sus pecados. No para que no reciban el castigo que merecen, sino para que se arrepientan de sus pecados. Ese es el objetivo por el cual debemos clamar a Dios. Clamar para que nuestra familia que está en rebelión se arrepienta de sus pecados y haga pacto con Cristo. Orar para que nuestros vecinos que están en rebelión se arrepientan de sus pecados en función de su salvación. Orar para que los dirigentes de los gobiernos se arrepientan de sus pecados, de sus transgresiones, de sus lascivias, ¿sí? De sus crímenes, para que puedan tener opción a la vida eterna. Por eso es que vamos a orar, no para que no pasen las cosas, no para que todo se mantenga en calma, no, porque este mundo debe ser destruido. Y Satanás y sus ángeles deben ser destruidos. Y los rebeldes van a ser destruidos. Porque Cristo viene a darle un pago a cada quien según haya sido su elección. Mi amado, esta pequeña reflexión espero que sirva de bendición para ti. Para que tú también te prepares. Si ya has hecho un pacto con Cristo, mantente en ese pacto. Que el Espíritu Santo te utilice como instrumento de salvación para otros. Sí, amado, que apuremos el regreso de Cristo para que todas las cosas terminen. La forma de apurar el regreso de Cristo comienza con nosotros mismos, santificándonos día tras día y luego obrando en función de la salvación de otro. Sí, amado, con esta reflexión te dejo por el día de hoy. Te mando un abrazo y te invito a que oremos. Querido y amantísimo Dios y Padre nuestro, Señor Jehová, Padre, Verbo y Espíritu Santo, gloria a ti, Señor. Gracias por alertarnos con respecto a los juicios que están cayendo sobre la tierra. Gracias por decirnos que no solamente
tú permites la destrucción, sino que estás actuando directamente sobre una humanidad en rebelión. Gracias porque tus ángeles también están laborando, convenciendo al mundo de justicia, de juicio y de pecado a través de los juicios que están cayendo sobre la tierra. Glorifíquese el nombre de Jehová sobre nosotros hoy. Gracias, Jesús, y gracias al Espíritu Santo por obrar constantemente. En tu nombre maravilloso, Señor Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Un abrazo, mi amado y amada.